Buenas, la explicación que faltaba, entonces les voy a mostrar de la clase del día 12 de mayo, viernes 12 de mayo. Entonces tenemos primeramente la diapositiva, tenemos el texto de la clase, por supuesto está ahí, es Larry Laudan, muestra un poquito. Larry Laudan, uno de los filósofos de la ciencia contemporáneos más destacados. Desde 1964 ha sido profesor e investigador en los más prestigiados departamentos de filosofía y filosofía e historia de las ciencias en Cambridge, Pittsburgh, Londres, Cornell, Chicago y otras, ¿verdad? Incluso en la misma Autónoma de México. Bien, el punto siguiente es la diapositiva de la clase. Ahí tenemos entonces el, la diapositiva. Bueno, Larry Laudan, datos biográficos y su obra. Nació en 1941 en Austin, Texas. Se licenció en física en la Universidad de Kansas. Se doctoró en filosofía en la Universidad de Princeton. Ha sido profesor de varias universidades, ya cité, y también ha impartido clases de posgrado de posgrado en filosofía de la ciencia en la UNAM, o sea, Universidad Autónoma de México. Trabajó como tutor, bueno, estas son algunas de las cuestiones. Larry Laudan, el progreso y sus problemas. El progreso de las ciencias y los problemas propiamente de la ciencia, de la misma. Tradiciones de investigación. Él a comunidades científicas o los paradigmas de Kuhn o los programas de investigación de Imre Lakatos denomina tradiciones de investigación, porque son estilos de hacer ciencia, estilos de ciencia dentro de una misma ciencia, o sea, dentro de las corrientes de pensamiento de la ciencia, tradiciones de investigación, más coherente, de hecho, ¿verdad? Porque son formas de hacer ciencia particular de cada comunidad científica. El aporte principal de Laudan consistió en crear el análisis o los análisis epistemológicos y metodológicos en ese proceso, y no precisamente en la razón. Entonces, respetando un poquitito las posturas irracionalistas de ese ámbito. Sí a la objetividad y no en todos los casos a la racionalidad. Sostiene que la ciencia es relativa, dice él, relativa laxa, defendiendo que una teoría o tradición de investigación son tanto más científicas cuando contribuyen al progreso de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Resolviendo los problemas de la misma. A medida que va resolviendo los problemas de la ciencia avanza. Es decir, cuando más problemas resuelven los científicos o esa comunidad de científicos o como él los llama, tradiciones de investigación. Para Laudan este problema se resuelve concibiendo la ciencia justamente como un ejercicio de la resolución de problemas. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es la que resuelve los problemas de la misma, que va encontrando a su paso, como lo veía también el epistemólogo de los obstáculos, sí, enseguida me vino su nombre, más que como un ejercicio de expansión del conocimiento, como lo sostuvo Karl Popper. Bachelard, el filósofo de los obstáculos. A medida que va superando los obstáculos, la ciencia va en progreso, al igual que él. Y no, como decía Popper tampoco, ¿verdad? También con respecto a la expansión del conocimiento o a la expansión o a la aproximación de la verdad. Esto mismo decía Popper en la verosimilitud.
A medida que se van falsando las teorías, más se aproxima a la verdad absoluta, la verosimilitud. Larry Laudan llama tradiciones de investigación, lo que Kuhn denomina paradigmas, como decía recién, y lo que Lakatos sostiene como programas de investigación científica, o como lo decía el Círculo de Viena, comunidades científicas. Es lo mismo, tradiciones de investigación. Una tradición de investigación es un conjunto de supuestos generales acerca de las entidades y el progreso de un ámbito de estudio de esa ciencia, y acerca de los métodos apropiados que deben ser utilizados para investigar dichos problemas y construir teorías en ese dominio. Esas teorías apropiadas se supone que son de la comunidad científica o de la tradición de investigación, pero no siempre. Las tradiciones de investigación existen en toda disciplina, aunque en ellas que no se aceptan fácilmente como disciplinas científicas en algunos casos, pero son tradiciones de investigación, formas de hacer ciencia. Además, es claro que cada tradición de investigación establece las características de su propio conocimiento, incluyendo si es o no un conocimiento demostrado, pero porque puede que no sea. En todos los ámbitos de la ciencia existe justamente esa ambigüedad no aclarada, por ser, por ejemplo, en el caso del psicoanálisis, el estudio del inconsciente, el inconsciente como algo que no se puede ver, o como en el caso de el conductismo, hay algo, todo se explica, el estímulo-respuesta, pero no se explica justamente el objeto de estudio, que es, como ellos lo denominan, la caja negra. Inexplicable. Laudan se muestra escéptico ante la idea de que los paradigmas sean tan solo científicos, trasciende mucho más, y ante la idea de que la ciencia tenga fronteras muy precisas. No existe tal cosa. En todos los ámbitos, como mencionaba recién, existen esas ambigüedades o dudas. Para Laudan, el objetivo de la ciencia es, y esto ya lo dijimos desde el principio sin mencionar quién lo decía, es la resolución justamente de los problemas. Resolver los problemas prácticos del hombre en su contexto y situación. Como ya lo mencionaba al inicio. ¿Cuál es el objetivo de la ciencia? Como decía ahí, resolver los problemas prácticos del hombre en su contexto y situación. Si una teoría nueva puede hacer todo lo que su predecesora hace, y algo más incluso, entonces la teoría es evidentemente superior a la anterior. Laudan propone que el progreso científico ocurre a través de tradiciones de investigación dentro de ella. Cuando una tradición de investigación es más adecuada a la del rival, entonces es la que es mejor y va adelante, progresa. Una tradición de investigación es más adecuada que otra si el conjunto de teorías que en un momento dado la caracterizan es más adecuado que las teorías que componen la misma tradición rival. Se puede aceptar. En otras palabras, yo podría aceptar una teoría de una tradición de investigación rival o de otra comunidad científica, si es que ésta responde a mi contexto o realidad. Los problemas son, para Laudan, el punto central del pensamiento científico, y las teorías son el resultado final. El punto neurálgico entonces es, para el científico, son los problemas del hombre. Y la teoría que utiliza para resolver ese problema justamente es el resultado de la ciencia. También encuentra anomalías,
a su paso, cuando las teorías no responden a dicha realidad. Laudan acepta que las anomalías son importantes, no hay que dejarlas de lado, como lo quisieron hacer algunos. Entiende que el surgimiento de una anomalía produce dudas respecto a la teoría, pero que no es motivo suficiente para abandonarla. ¿Por qué? Porque no existen verdades absolutas, ni la propia teoría empleada. Las tradiciones de investigación son progresivas y resuelven eficazmente los problemas empíricos y conceptuales si se superan sus respectivas anomalías. Lakatos y Laudan. Imre Lakatos. Lakatos sostiene que los programas de investigación o paradigmas poseen un núcleo rígido, inamovible, infalsable. Era lo que sostuvo Lakatos. Laudan afirma que tanto las teorías que constituyen una tradición de investigación como algunos de sus elementos nucleares más básicos van cambiando con el tiempo, sin que esto implique una nueva tradición de investigación. Se va adecuando. Por ejemplo, el estímulo-respuesta de los conductistas con el tiempo también sufrió algunas variaciones. Laudan sostiene que Lakatos se limita a reconocer la progresividad en un programa. O sea, cuando un programa de investigación supera a otro, ¿desde qué punto? No establece un límite. Cuando éste ha logrado un incremento en su contenido empírico, pero solo empírico. Según Laudan, Lakatos ignora y no considera como importante el incremento de contenido conceptual. En sus propias palabras, su concepción de progreso es exclusivamente empírica. Las únicas modificaciones progresivas en una teoría son aquellas que incrementan el enfoque de su contenido empírico en cuanto a la confrontación de programas de investigación. No así cuando se trata de alterar o variar en cuanto al núcleo central. Bien, esta era la diapositiva que se ha compartido en el Classroom. Ahí termina, ¿verdad? Pero después yo subí también una síntesis de la materia de epistemología, que voy a repasar así rápidamente. Síntesis de epistemología. Características de la ciencia. La ciencia es eminentemente normativa, te dice cómo hacer ciencia. Descriptiva, porque describe el fenómeno. Interpretativa, porque interpreta y supera la realidad en cuanto a sus problemas. Problemas de la ciencia. En cuanto epistemológicamente hablando, no en la ciencia en cuanto ciencia. Problemas de la ciencia. En cuanto a su racionalidad y el cambio. Si es racional y si cambia. Los problemas pasan por tres momentos. Los problemas de la ciencia. La ciencia se articula, en otras palabras, en estos tres momentos: las teorías, los métodos y las metas, fines o leyes. Teorías que interpretan la realidad. Métodos productores de teorías. ¿Y para qué se elaboran las teorías? Para la resolución de los problemas. Y las metas o fines en cuanto a las leyes. El Círculo de Viena, un año aproximado, hablan de la axiología del conocimiento científico, o sea, que existen conocimientos científicos meramente y los no científicos, los pseudocientíficos o la presciencia. En ese, podemos decir, estableciendo ese demarcacionismo científico.
de lo científico y de lo no científico. Toma la ciencia como problema también, la verificabilidad como teoría, también la inducción, expulsa a la metafísica de la ciencia y los criterios de significado en cuanto a crear un lenguaje único en la ciencia que sirva justamente para suavizar los antagonismos que existen dentro de cada ciencia o de sus corrientes de pensamiento o comunidades científicas. Como dice Imre Lakatos, programas de investigación científica. Kuhn los denomina paradigmas. Y Laudan, como vimos recién, los denomina tradiciones de investigación. Lo racional es lo verificable para los inductivistas o del Círculo de Viena. Y los cambios se dan en la ciencia por convención de las tradiciones científicas. Gastón Bachelard, que está mal el año, toma la ciencia como la lucha por destruir obstáculos. La ciencia, tanto en sus principios como en su necesidad de conocimiento, se opone en absoluto a la opinión. La opinión viene a ser, los prejuicios del científico, viene a ser el mayor obstáculo para el científico. Los obstáculos son barreras que impiden el desarrollo del conocimiento científico. Ejemplo, la opinión. ¿Es racional la ciencia? Para Bachelard, la ciencia es racional en la medida en que va superando sus obstáculos. ¿Y cómo se producen los cambios? A través de la superación de los mismos, o sea, de los obstáculos epistemológicos. Popper, un año aproximado, sostiene que un falsacionismo ingenuo en comparación con el de Lakatos. La ciencia se presenta como un conjunto de hipótesis. Recuerdo. ¿Por qué hipótesis? Porque son de corta duración. Todo en la ciencia debe ser falsado. De las teorías falsadas surge la verosimilitud. ¿Qué significa la verosimilitud? La aproximación a la verdad absoluta. Sostiene la verosimilitud, o sea, la búsqueda constante de la verdad. ¿Es racional la ciencia para Popper? Sí es racional en la medida en que se aproxima más a la verdad. ¿Cómo se producen los cambios? Los cambios son constantes, pues todo es falsable. Una crítica que recibe Popper. ¿Y de quién recibe la crítica? De Laudan. No nos muestra hasta qué punto se puede falsar. Y además no existe la verdad absoluta, o causa final, o una esfinge en la ciencia. No existe tal. La ciencia tampoco busca la verdad, sino busca la superación de los problemas. ¿Está de acuerdo con el Círculo de Viena? No, porque rechaza la verificabilidad y la axiomatización de la ciencia. Imre Lakatos es discípulo de Popper. Sostiene un falsacionismo sofisticado, un tanto. Algunos lo toman como un popperiano revisionista. Sostiene el PIC, o sea, los programas de investigación científica, a través de las disputas de dichos programas de investigación, que consiste en que dos o más escuelas similares tratan de resolver un mismo problema, permaneciendo siempre el núcleo central, que es inamovible, que es la teoría sustantiva. Decíamos la matriz disciplinar, teoría sustantiva o el paradigma elemental de la comunidad científica, o en este caso, en los programas de investigación científica. Los cinturones de hipótesis o de teorías pueden cambiar, y si pierde una batalla o una guerra, puede revitalizarse y volver en cualquier momento al campo de batalla. Sostiene la heurística positiva, en la que la ciencia nos guía el camino correcto a seguir.
Y la heurística negativa sostiene que no se puede rechazar ni modificar el núcleo central. De ahí que es tomado también en la crítica, ¿verdad?, como un epistemólogo dogmático, porque su teoría sustantiva o núcleo central no puede variar y es infalsable. Por lo tanto, es una epistemología normativa, la epistemología de Imre Lakatos. ¿Es racional la ciencia? Sí, es racional, en la medida en que se producen los pic progresistas. ¿Y cómo se produce? Cuando vencen la batalla o vencen la guerra ante otro programa de investigación. ¿Cómo se producen los cambios? A través de las competencias de los pic, cuando resulta una que progresa y la otra que se degenera. Una crítica que recibe, dice, siendo el núcleo central inamovible, se puede caer en un dogmatismo epistemológico. Lakatos no establece un límite temporal para determinar cuándo un pic triunfa o pierde. La crítica justamente que le hacía Larry Laudan. Thomas Kuhn fue historicista, hablamos de eso en su momento, en 2 ocasiones. ¿Qué es el historicismo? Que la historia está dividida en etapas y que estas etapas nunca vuelven. En este caso él habla de los paradigmas. Un paradigma superado ya nunca regresa. Ejemplo, el de creer que la Tierra es el centro del universo. Ejemplo. Términos junianos. Revolución científica, cuando va a ocurrir un cambio de paradigmas. El paradigma mismo con sus 3 definiciones, como ideología, como comunidad científica y como matriz disciplinar ejemplar. Enigmas o anomalías. ¿Qué son los enigmas o anomalías? Enigmas por un lado y las anomalías por otro. Primeramente ocurren las anomalías. ¿Y qué es esto? Cuando la teoría o las teorías no responden a la realidad o el paradigma no responde a la realidad. Se va tomando sospechas hasta que llega en el momento del enigma, ya no se puede. Ya no se puede, es anómalo. Se debe cambiar. Se debe cambiar de paradigmas. Dice, cuando la ciencia normal no puede a través de sus teorías sustantivas resolver ciertos problemas suscitados. Crisis. Es el estado de anomalía y búsqueda de un nuevo paradigma. Ciencia normal. Es el desarrollo normal de la ciencia en la resolución de los problemas. Conversión y reeducación. Cuando los científicos de un paradigma deben mudarse a otro, deben cambiar radicalmente, dice, deben reeducarse. Y eso es casi imposible, ¿verdad? Pero se puede. Inconmensurabilidad. Los paradigmas separados por una revolución científica son inconmensurables, no se pueden comprender entre sí. Los cambios se dan por revoluciones científicas. Las crisis se dan cuando los paradigmas de la ciencia normal no superan el enigma. Y el enigma es superado por un nuevo paradigma. Las crisis de las teorías son condiciones necesarias para que surjan nuevas teorías científicas. El paradigma es invalidado cuando se encuentra su sustituto, ya se deja de usar. Y dice, el cambio de paradigmas es holista. ¿En qué sentido? En que cambia totalmente. Ya no se puede, los cambios de paradigma se dan de forma holista, no gradual. Se cambia radicalmente. Los procesos científicos no son acumulativos. La ciencia no avanza por acumulación de conocimiento, sino por descubrimiento. Para aceptar el nuevo paradigma, es necesario que en los científicos una conversión y reeducación al nuevo paradigma, como ya estaba mencionando. Y una de las críticas que recibe dice, los cambios no se pueden dar de manera holista, sino de manera gradual. ¿Quién le hace esta crítica? Justamente el mismo Larry Laudan. Paul Feyerabend.
El sexto epistemólogo dice, todo tipo de conocimiento es válido para la ciencia, si produce conocimientos. Si produce conocimientos, entonces todo tipo de conocimiento es válido. La ciencia es una ideología. No existe racionalidad, pues solo existe un método válido para toda la ciencia. Pues no existe, perdón, no existe. Por lo tanto, no es racional. Se puede llamar racional cuando una teoría responde a una realidad, pero para Feyerabend ni siquiera eso. Su pensamiento se denomina anarquismo epistemológico. ¿Qué significa esto? No existe una autoridad que te diga cómo hacer ciencia. Todo vale, principio de proliferación. Todo vale si produce conocimiento. La proliferación consiste en la invención y elaboración de teorías inconsistentes con relación a los puntos de vista aceptados. La contrarregla. La contrarregla es su obra. Hay circunstancias en las cuales resulta aconsejable introducir y elaborar y defender teorías que contradigan los resultados experimentables perfectamente establecidos y universalmente aceptados. También sostiene la inconmensurabilidad, ya que existen teorías rivales que pueden ser radicalmente diferentes y que no sea posible formular conceptos básicos de una teoría a otra, o sea, de un paradigma a otro. El dadaísmo, dada, bisilábico en el que se quiere reconocer la primera palabra articulada por el niño. Bueno, en este programa de la escuela figuraban como puntos principales el desprecio al público y la ausencia de toda significación racional. Era irracionalista, tomando las cosas a la ligera y eliminando del lenguaje aquellos significados profundos. ¿Es la ciencia racional para el Feyerabend? No, porque cualquier tipo de práctica científica es válida si produce conocimientos. ¿Cómo se dan los cambios en la ciencia? Los cambios se dan de manera holista, o sea, simultánea y plenamente, al igual que Thomas Kuhn. Críticas: que la ciencia es un producto social, cualquiera puede hacer ciencia, lo que no quiere decir, y su irracionalismo e intolerancia para valorizar el progreso gradual de la ciencia, también anulando toda prescripción, o sea, la normatividad de las ciencias, se perdería la noción de uno de los principios guías fundamentales para el desarrollo de la misma, o sea, la normatividad. Y el sexto epistemólogo que vimos hoy fue Larry Laudan. Y habla el del modelo reticular, yo no mencioné ese término, ¿verdad? Pero ¿en qué consiste? En utilizar cualquier tipo de métodos, teorías o leyes de distintas tradiciones de investigación para uno. Por ser el conductismo, utilizar métodos de otras corrientes del pensamiento psicológico y utilizarlas para resolver los problemas. Porque el objetivo de la ciencia es justamente la resolución de problemas, no precisamente el de respetar las tradiciones de investigación en cuanto a sus elementos, ya sean métodos, teorías o leyes. Dice, por ejemplo, podríamos llegar a mostrar que no hay ningún método conocido para alcanzar una meta determinada y que en consecuencia la meta es irrealizable. Igualmente, el cuadro reticular insiste en que nuestros juicios sobre los cuales las teorías son sanas pueden jugarse como muestras axiológicas explícitas a fin de revelar tensiones entre nuestras estructuras de valores implícitas y explícitas. Aportes en la educación, esto no vimos, o sea que esto vamos a dejar de lado. Lo de Laudan, si esto se deja nomás así, tal cual. El método o el modelo reticular, reitero un poquitito, que se puede utilizar métodos y leyes de distintas tradiciones de investigación para la resolución de los problemas. ¿Cuál es el objetivo de la ciencia?
Bien, nos quedamos por ahí y el examen estará disponible el día miércoles a partir de las 19 horas. Ok.